¿Ahí la están viendo? Sí, se ve. Bueno, gracias. Bueno, Juan, cualquier cosa, como yo ya dejo Sí. de ver el entorno. Perdón, habría que ponerla como pantalla completa, Viviana. ¿Cómo? Habría que poner como pantalla completa la presentación. Ahí está. Perfecto. Bueno, perfecto. Ahí cuando haya alguna pregunta, si querés, cualquier duda, ir contestando a los chicos, que yo ya no lo veo más esta parte. Sí, yo lo contesto, no hay problema. ¿Ya pusiste la grabación? Sí, ya estamos grabando. Perfecto. Bueno, entonces ya empezamos. Bueno, la idea de hoy es empezar a tratar de explicar cómo es la comunicación entre las rutinas, cuál es todo el proceso y el procedimiento que se da atrás y todo el pasaje de parámetros. Nosotros podemos considerar que una rutina es un conjunto de sentencias que representan una acción abstracta, decimos. Esta rutina puede ser, o las rutinas pueden ser una función o un procedimiento, y con lo cual cuando las desarrollamos, las programamos, vamos a tratar de representar una acción en concreta. Se dicen que las rutinas representan a una unidad de programa y que nos dan la posibilidad de hacer una ampliación del lenguaje con las distintas construcciones o desarrollos que vayamos teniendo. Comúnmente, y desde que empezamos con los lenguajes y con la programación, se las conoció como subprogramas, y que están basados en un esquema que llamamos call return, es decir, que necesitan hacerse una invocación, una llamada explícita, para que esa rutina, esa función pueda ser ejecutado y posteriormente retornen en algunos casos con valor. Lo que hay que tener en cuenta fundamentalmente con las rutinas es que no son como los pedazos de código que a veces tenemos en algunos lenguajes, por ejemplo, como sucede en el caso de C, donde definimos un área, tenemos el programa, la parte principal, ¿no? El main, y luego áreas donde la encerramos entre llaves, y ese sector es como un área específica, ¿no? Y tiene un alcance y un ambiente definido en esa sección, ¿no? Que estamos definiendo. Entonces, no es esta característica que por ahí ven con los lenguajes C. Y bueno, es lo que vamos a tratar de explicar a lo largo de la clase y cuáles todos los procesos y procedimientos que se llevan a cabo. Estas rutinas o subprogramas, como le dije que se llamaban, a nivel de diseño nos permiten definir de alguna manera una relación, o sea, crear operaciones nuevas o definir sentencias nuevas al lenguaje. Nos permiten, digamos, crecer en lo que es la programación. Y hay como dos categorías dentro de las rutinas, que es la que vemos acá, lo que llamamos procedimientos o lo que conocemos como funciones. Entonces, obviamente estas cuestiones tienen diferencias. Las funciones nos dan como programador la posibilidad de crear operaciones, y la función lo que hace es ejecuta una determinada acción, que es la que programemos o para la cual se desarrolló, y nos va a devolver un valor, como si fuera una función de tipo, una operación matemática, ¿no? Se ejecuta, se calcula algo y nos devuelve un valor. Y en el caso de los procedimientos, es como que son herramientas que nos permiten como crear nuevas sentencias, ¿no? Aportarle al lenguaje las cosas que no están definidas. Lo que siempre tenemos que tener en cuenta es que estos subprogramas, sean procedimientos o sean funciones, los consideramos como unidades de programas que van a estar basados en este esquema de call return, ¿no? Son pedazos de código que se van a ejecutar siempre y cuando alguien los llame, o sea, en una parte del código los vamos a llamar, los vamos a invocar, se les va a dar un nombre y los vamos a tratar de invocar por este nombre para tener algún
resultado de lo que estamos queriendo agregar al programa que estamos desarrollando, ¿no? Como conclusión o como resumen de las rutinas, digamos, de alguna manera nos dan una abstracción, se dice, porque nosotros, en definitiva, digamos, cuando tenemos una rutina o función definida, nosotros para usarla, lo único que tenemos es que conocer qué es lo que hace. O sea, vamos a usar una rutina porque sabemos lo que hace y nos despreocupamos de cómo está hecha, ¿no? O sea, alguien la construyó, alguien la diseñó, la programó, y nosotros la usamos porque sabemos que va a cumplir ese rol, esa función. Entonces hay un nivel de abstracción porque nos despreocupamos del cómo está hecho. Si nos ponemos desde el punto de vista del programador, o sea, nosotros como programadores, ahí nos tenemos que concentrar en el cómo, o sea, qué es el objetivo que queremos construir. Entonces, depende de qué lugar, es cómo nos paramos a la hora. Pero se dice que esto hay una abstracción, porque yo voy a usar una rutina, digamos, y no me importa cómo está hecha, sino lo que me importa es lo que hace y que sea lo que yo pretendo usar. Así que, y otra de las características, así como resumen de las rutinas, es que la defino una sola vez y la puedo usar n veces, tantas veces como se me ocurra llamarla dentro del código, ¿no? Puedo tener muchas activaciones. Por esto también se dice que la subrutina es una implementación abstracta de una acción, es decir, alguien la programó, la tengo una vez en la definición y toma como un estado real cuando la ejecuta, es como que toma cuerpo. Bueno, el otro tema es que hay que ver que estas unidades de programa, o sea, estas rutinas, funciones o procedimientos, de alguna manera cuando yo las ejecuto hay un punto de conexión, hay un punto de comunicación y hay un punto en el cual vamos a compartir datos, ¿no? Entre el módulo que está llamando y la propia función o la propia rutina. Entonces, acá vamos a empezar a ver, un poco vinculado a lo que habían visto con Viviana, los tipos de variables, ¿no? Entonces, acá intervienen estas cuestiones. Por un lado, hay que tener en cuenta que donde hay variables locales, perdón, pero esto la verdad que no lo puedo sacar. Bueno, si tenemos variables locales, no va a haber, se van a usar en la misma unidad y no vamos a tener problema. El problema empieza cuando hay que compartir de alguna manera variables en algo que no estaría en un ambiente local. Entonces, o que estarían en otro entorno. Entonces acá hay como dos formas, que es lo que vamos a ver en la clase de hoy, es lo que sucede cuando hay algo que está en un ambiente no local, o la otra opción que es a través del pasaje de parámetros, ¿no? Estas serían como la forma de compartir que tenemos, es a través de variables del ambiente no local o a través de parámetros. Si esta forma de compartir es a través del ambiente no local, puede pasar que te aparezcan en el código variables que no son locales, entonces estamos compartiendo otras cosas que están en otras unidades y vamos a tener un acceso no local. Entonces acá lo que nos vamos a tener que fijar es a quién pertenece ese indicador que apareció en la unidad de programa, ¿no? O quién me llamó o dónde está contenida. Es decir, acá lo que estaríamos viendo es lo que habían visto con Viviana, si aplica la cadena estática o aplica la cadena dinámica. Como habían visto, si sigo la cadena estática, me tengo que fijar dónde está contenida esta unidad y si veo que esa unidad, y veo si en esa unidad está el identificador que estoy buscando. Y si lo que sigo es una cadena dinámica, en realidad me estoy fijando quién me llamó y veo si en esa unidad está ese identificador. Entonces, esto sería cuando hago
compartir datos entre diferentes unidades usando los ambientes no locales, es lo que venían viendo hasta ahora. La otra forma que nos vamos a concentrar hoy es el pasaje de parámetros, es lo que vamos a ir viendo, ¿no? A través del pasaje de parámetros voy a decir claramente qué cosas voy a compartir con la unidad, y esto tiene, como vamos a ir viendo ahora, una utilidad, porque si somos prolijos cuando programamos, vamos a tener las cosas internas, todas las definiciones, mi ambiente local, y voy a tener claramente las cosas que comparto y las voy a compartir a través de parámetros. Entonces nos va a resultar mucho más fácil, al utilizar parámetros, identificar problemas durante la ejecución. O sea que es una práctica que es más adecuada para la detección de errores. Además, el uso de parámetros, digamos, tiene otras opciones que a mí me permite de alguna manera invocar a una rutina con distintos datos, con más de un dato, puedo pasar cuando paso parámetro, y lo importante que hay que tener en cuenta es que lo que hay que respetar en el pasaje de parámetros es el tipo de los parámetros de la rutina de la que envía y de la que recibe. Más allá de estas cuestiones que vamos a ir analizando, entonces el uso de parámetros nos da una flexibilidad y mayor posibilidades a la hora de programación, además de detectar otros errores. Ahora, lo que vamos a ver, más allá de los parámetros, es que, bueno, creo que algo les dije recién, un poco les adelanté, que cuando hacemos el acceso a través de un ambiente no local, a su vez hay como dos formas de trabajarlo, que una ya se las comenté. Esta, comparado con lo de parámetros, no permite una tan buena trabajar en una modularización, nos lleva a cometer más errores que con el pasaje de parámetros y a ser menos claro. Y las dos formas que podemos clasificarla es el ambiente no local implícito, que de alguna manera es algo que se ejecuta en forma automática, aplicando las reglas que determina el lenguaje, si trabaja con alcance dinámico o con el alcance estático que ya vieron. Y hay otra forma dentro del ambiente no local, que también es algo que se usa en algunos lenguajes y que por ahí no está tan recomendada, que es lo que se llama un ambiente común explícito. Cuando hablamos de ambiente común explícito, son áreas comunes de código, pero lo que pasa es que el programador tiene que hacer uso de que el lenguaje disponga de esto y tiene que especificar lo que comparte. Y entonces acá esto va a depender un poco del lenguaje que estemos usando y de la disponibilidad, ¿no? Por ejemplo, en Fortran se usaba Common para definir un área común, ¿no? Definía un área común con una serie de variables y después esas se podían usar en cada rutina o en cada unidad de programa. Ada, para crear estas áreas comunes, usa lo que se llama el package, que también al final de la clase vamos a ver un ejemplo. Pero bueno, en el caso, por ejemplo, de Fortran, ponían el formato era poner common, el nombre del área común, vamos a suponer que lo llamábamos 1, seguido de las variables que íbamos a usar, x, y, z, y después con eso identificaba cuáles eran las variables que eran comunes a cada procedimiento, ¿no? Luego, en cada procedimiento volvía a poner common el nombre del grupo de variables y usaba las variables que queríamos. Bueno, algo similar en Ada era con el package. Bueno, lo veremos más adelante, pero bueno, con esto lo que les quiero mostrar es que cada lenguaje tiene su forma de poner a disposición del programador
estas herramientas para solucionarlo. Por eso es importante que hay que conocer el lenguaje con el que vamos a trabajar, porque nos va a permitir de alguna manera tener una buena programación y también la determinación de errores, ¿no? O cuando uno tuviera que pasar un código de un lenguaje por alguna cuestión en la organización o en la empresa, quiere pasar algo diseñado en un lenguaje a otro, hay que ver cómo son todas estas reglas del pasaje de parámetros. Cuando hablamos ya del pasaje de parámetros, que obviamente es lo más recomendado, vamos a ver cómo es los mecanismos disponibles y cómo, de alguna manera, vamos a ver ejemplos ahora de cómo se representan en la pila todo este pasaje de parámetros. Pero bueno, lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando hablamos de parámetros, depende de dónde estén ubicados los parámetros, ¿no? En la función que llama o en la llamada, tienen como un nombre distinto. Lo pueden encontrar en la bibliografía como parámetro real y parámetro formal. Y bueno, como pueden ver acá, parámetro real es lo que solemos llamar argumento. Si están en la parte de la invocación del código, ¿no? Es la rutina que llama, lo llamamos argumentos, y son los que se van a pasar, ¿no? Es un valor o una entidad que le vamos a terminar pasando al procedimiento de la función que estamos llamando. Si estamos del otro lado, del lado de la función, están en la parte, digamos, los parámetros en la parte de la declaración, y estos se llaman parámetros formales o comúnmente parámetros. Entonces, vamos a estar, cuando hablamos de argumento, estamos del lado del que llama, y cuando hablamos de parámetros, vamos a estar del lado de la rutina que estamos diseñando. Lo que es importante es que todos los argumentos, o sea, que tengamos, los argumentos como los parámetros, tienen que coincidir en la definición, en el tipo, y en la cantidad. Lo que sí puede variar, como vamos a ver algunos ejemplos, es el orden. O sea, puede haber formas en que yo no necesariamente sigan algo posicional, como les voy a mostrar ahora, sino el 1 es el 2 es el 2, sino que de alguna manera los puedo referenciar de otra forma. Pero bueno, lo que es importante es el tipo, ¿no? La verificación del tipo. Bueno, el uso de parámetros, como algo ya les dije, tiene una serie de ventajas con respecto a compartir en el ambiente no local. Cuando nosotros compartimos datos en un ambiente no local, siempre estamos compartiendo los mismos datos. En cambio, con el pasaje de parámetros ya tenemos distintas posibilidades de compartir, que los vamos a ir viendo ahora a lo largo de la materia. Nos da la posibilidad de la clase, perdón. Nos da la posibilidad de enviar distintos parámetros en distintas invocaciones, porque yo una rutina, una función, la puedo invocar n veces, y esto me permite pasar en cada invocación distintos valores. Me da la posibilidad, me da más flexibilidad, puedo transferir más datos. Bueno, de alguna manera puedo especificar el tipo de datos que voy a compartir, y me da, como les decía hoy, la posibilidad de que haga un código que es más legible, porque yo ya sé cuando estoy programando claramente cuáles son los parámetros que voy a compartir, sé lo que espero recibir, sé lo que voy a mandar. Entonces, cuando tengo que determinar un error, una falla en el código, me es más fácil salir a buscar o compararlo en esas variables. Entonces, esto me permite que yo pueda de alguna manera modificar con el tiempo el código, ¿no? Ya sea que le haga agregados al código, porque puedo detectar fácilmente los errores.
Así que bueno, lo que siempre tenemos que tener en cuenta es que siempre es una buena calidad, una condición para todo programador tratar de minimizar entonces el acceso a los datos que no son locales. Entonces, esta es una de las estrategias que tendríamos que ir aplicando. Bueno, acá en este ejemplo pueden ver claramente dónde es lo que llamamos los parámetros reales en la invocación, ¿no? Acá tengo un programa que es alcance. Acá está llamando a la función suma, le está pasando los valores 7 y 3. En este caso le estamos pasando por argumentos, son los parámetros reales. Y acá en la declaración de la función está recibiendo dos variables que está especificando que son de tipo entera. Y estos son lo que llamamos parámetros o parámetros formales, ¿no? Nos podemos hacer algunas preguntas, como tenemos acá abajo, si los parámetros formales son variables locales y si los datos pueden ser parámetros reales, ¿no? Si los parámetros formales son variables locales, y sí, un parámetro formal es una variable local a su entorno, que la declaro con una sintaxis particular y que posee una característica especial y es que me sirve para intercambiar información entre la función que hace la llamada y la función que la recibe, ¿no? Pero es local, es un parámetro, es una variable local a su respectivo entorno. Y los datos pueden ser cualquier cosa de los parámetros reales, puede ser un valor, una entidad, una expresión, una función, una subrutina, como vamos a ir viendo a lo largo de la clase, y que ya pueden ser locales, no locales o globales, esto no hay problema. Lo que sí es, como siempre, tengo que conocer el lenguaje sobre el cual voy a estar trabajando para aplicarlo de la forma correcta. Bueno, después, hay otra de las condiciones que tenemos que tener en cuenta, que hay un momento, o sea, como les dije, tengo la rutina, tengo los argumentos, del otro lado tengo los parámetros, pero hay un momento en que se realiza este vínculo entre el parámetro real de la función que llama o de la rutina que llama con el parámetro formal. Acá tenemos que identificar dos momentos, que es lo que les marcamos acá, que se llaman evaluación y ligadura. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? La evaluación en general es antes de llamar o invocar a la rutina o a la subrutina. En ese momento es cuando lo que hay que hacer es evaluar los parámetros reales de la parte llamadora, ¿no? Y recién luego se hace la ligadura, ¿no? El enlace con el parámetro formar para transferirle el control a función, rutina o que es la llamada. Entonces, se evalúan los parámetros reales y si todo está bien, recién ahí se va a hacer la ligadura con el parámetro formal. Y cuando hablamos de la ligadura de los parámetros formales, acá es lo que les comentaba hoy. Puede haber dos formas de trabajarlo. Es decir, yo tengo una serie estoy pasando argumentos y los voy a recibir como parámetros. Entonces, esta ligadura, este enlace, digamos, puede ser de dos tipos. Uno posicional, o sea, por la ubicación, ¿no? Se corresponden uno a uno los argumentos con los parámetros. En general podemos decir que el primer parámetro real o argumento se liga con el primer parámetro formal, el segundo con el segundo y así sucesivamente. O sea que es la ligadura de tipo posicional, como se dice, es por la ubicación. Y después hay otro que es por palabra clave o nombre, que es la que vamos a ver en el ejemplo que está acá abajo,
que de alguna manera estoy diciendo que determinado parámetro real lo ligo con determinado parámetro formal a través de lo que me permiten, obviamente, los lenguajes, que nuevamente esto va a depender de cada tipo de lenguaje, si me permite un método o el otro o los dos. En este ejemplo que tenemos acá, en esta, por ejemplo, la libra está por nombre, esto está en PyPy, tenemos una función que llama a una variable i, ¿no? Que tiene el valor 4, y a una x con el valor z, ¿no? Pero sin embargo el procedimiento los está recibiendo en distinto orden. Entonces yo podría estar enviando, no sé, llamar a, bueno, estoy enviando 4z, y sin embargo cuando acá lo recibo, estoy recibiendo z4. Esto, como les decía, va a depender un poco del lenguaje. Por ejemplo, ADA permiten utilizarse ambos métodos, y en otros casos no, o puedo tener valores por defecto. O sea que tenemos que conocer cada tipo de lenguaje para ver cuál es lo que puedo hacer, lo que me permite. Los parámetros, a su vez, los podemos clasificar en dos tipos de lo que puedo pasar. O sea, puedo estar pasando datos, o podemos estar también pasando subprogramas. Y lo que vamos a ver ahora, que cada una de estas tiene a su vez como una distinta organización, un distinto tipo de clasificación que tenemos que ir viendo. Entonces, dentro les decía que hay dos. Vamos a ver dos, uno es datos y el otro es subprogramas. Dentro del de datos tenemos tres posibilidades. Esto es, tengamos en cuenta que desde el punto de vista semántico, porque muchas veces por ahí puede dar el mismo resultado, pero la forma, digamos, de trabajo es distinta. La clasificación está dada en modo in, modo out y modo in-out, que llamamos. En el modo in, lo que tenemos que tener en cuenta es que el parámetro formal, no sé, o sea, el de la función que es llamada, va a recibir la información del parámetro real. La conexión se va a dar, ni bien se va a invocar esa rutina. Ahí el parámetro formal va a recibir la información del parámetro real y se corta la vinculación. Acá decimos que la conexión es al inicio, en el modo in, ¿no? O sea, el parámetro formal va a recibir el dato desde el parámetro real al inicio y se corta la conexión. Recibe, hace copia del dato y se corta la conexión. En el modo out, lo que vamos a estar haciendo es invocar la rutina, la ejecuta, y cuando la rutina termina, el parámetro formal me va a devolver un valor al parámetro real. Por eso decimos que la conexión es al final, o sea, se ejecuta la función o la rutina y me está devolviendo al final un valor. Y hay otra modalidad que es el modo in-out, donde hay una conexión al inicio y al final, ¿no? Que es el parámetro formal, va a recibir el dato del parámetro real, o sea, va a recibir el argumento, y luego se ejecuta la función, la rutina, el procedimiento que tengamos, y ahí el parámetro formal le tiene que envolver el dato del cálculo de lo que se hace en esa parte al parámetro real. Bueno, a su vez, dentro de cada uno de estos empezamos a tener como distintas opciones. Dentro del modo in, que es la conexión al inicio, puedo estar transfiriendo por valor o por valor constante, ¿no? Cada uno lo vamos a ir teniendo en cuenta. Bien, entonces lo que vamos a ir haciendo es, para cada una de estas posibilidades a lo largo de la clase, estas distintas opciones que nos permiten los lenguajes, vamos a ir viendo inclusive el registro de activación, para ir viendo lo que pasa con
con el comportamiento de este pasaje de parámetros, y vamos a ver que en algunos casos, de acuerdo al método que se aplique, los resultados son distintos, y por eso es importante conocer el lenguaje. Entonces, dijimos que teníamos el pasaje de datos en modo IN y teníamos dos opciones, que era por valor y por valor constante. En el caso de valor, el valor del parámetro real, o sea, el argumento, se utiliza para inicializar el correspondiente parámetro formal al invocar la unidad, porque se acuerdan que es de conexión al inicio. Hace esa inicialización, esa conexión, se transfiere el dato real, y en este caso, a partir de ese momento, el parámetro formal lo toma como una variable local de la unidad que es llamada, recibe los datos, pero lo que se hace es se crea otra variable, ¿no? Se hace una copia. No trabaja con la variable del parámetro real, sino que va a trabajar con la copia. Entonces, el parámetro real le va a pasar el valor al parámetro formal en su espacio de memoria, ¿no? Vamos a copiar textualmente ese valor del parámetro real. Se hace la copia y ahí se corta la conexión. Ahora vamos a ir viendo de estas cosas ejemplos, así les va quedando un poco más claro. Entonces, el parámetro real solo le da el valor al inicio, pues se ejecuta la función. Esto tiene, como vamos a ver ahora, tiene ventajas y desventajas. Una de las desventajas es que hay que hacer copia del parámetro real como parámetro formal para cada uno de los parámetros, y entonces esto puede llegar, de acuerdo al tipo de programa y a los parámetros que estoy pasando, a duplicar el espacio de almacenamiento en memoria en cada registro de activación. Copiar, el procedimiento de copiar tiene tiempo, entonces puede haber para grandes volúmenes de datos o cantidad de parámetros, depende de lo que esté ejecutando, una demora, y esto me va a llevar tiempo. O sea que cuando hay algo que es grande para transmitir, arreglos muy grandes u otro tipo de información, puede llevar tiempo. Pero bueno, por otro lado también tiene ventajas, porque de alguna manera protege los datos de la unidad llamadora, porque si yo hago una copia digamos, a la zona de memoria en el registro de activación del parámetro formal, me aseguro de que no estoy tocando esa variable, ese argumento en la unidad que llamo, ¿no? Entonces, de alguna manera, estoy haciendo esa protección. Y esto de alguna manera me va a favorecer, porque no voy a tener efectos colaterales, o sea, no me va a estar modificando nada, ni voy a tener que prestar atención, porque solamente intervino el parámetro real, se hizo la copia en el formal, digamos, en el entorno de la subrutina, y ahí se desvincula y no voy a tener un efecto. Bueno, la idea un poco acá es ver qué pasaría con este ejemplo del pasaje por valor, como dice acá, en el registro de activación. Acá tenemos un pequeño programita, un programa principal, donde tiene, bueno, acá el cuerpo define, bueno, una variable i de tipo entera. Bueno, acá tenemos el registro de activación, ¿no? Con el punto de retorno, lin estático y lin dinámico, como lo fueron viendo con Viviana. Van a tener la variable i definida, va a llamar a un procedimiento P, que lo tienen acá, y acá se va a ejecutar, esta es la parte, digamos, que se ejecuta el procedimiento, y bueno, lo que vamos a ver es lo que pasa cuando esto se ejecuta. Acá tienen la variable i, que está en 3, y luego llama a PDI, ¿no? Está llamando a esta. Como se hace una copia, digamos, acá lo recibe, cuando llama a PDI, se carga la segunda
en la pila se carga lo de este procedimiento P, y la variable A, como es de copia, ¿no? Es la que recibe de esta parte, o sea que A está se copia el valor, ni bien se lo llama, se lo invoca, en el entorno de esta rutina. Después lo que hace, cuando esto comienza la ejecución, a la variable A le suma 3, o sea que está pasando en el ambiente de la rutina. Luego le suma a la variable X, va a ser el valor de A más 1, que va a pasar a estar en 7. Y después calcula el valor de Y, que está en 8. Y finaliza, ¿no? Finaliza esta parte del procedimiento. Acá, bueno, está marcado lo que les decía hoy, que al principio se copiaba el valor de 3 y después está haciendo los cálculos, se dan cuenta en esta parte. Cuando termina y retorno, imprime el valor I, pero el valor I que está imprimiendo es el valor, ¿no? O sea que imprime 3, ¿por qué? Porque lo que dijimos hoy, esto quedó protegido, esto no fue tocado, el cálculo lo hizo con las variables en la función. Entonces, este sería el caso del modo IN, donde lo que estoy pasando es un valor y se está modificando en el entorno del procedimiento y no me está afectando la rutina. Después tenemos el otro caso del otro ejemplo del modo IN, donde lo que tenemos es un valor constante, ¿no? Esto también, tengamos en cuenta que esto va a depender del lenguaje, hay algunos lenguajes que sí lo permitan. Esto significa que si es un valor constante, yo puedo mandar un valor, pero la rutina que lo recibe no puede modificarlo, tiene que quedar con un valor fijo, no se puede cambiar. Podemos verlo como que también es una forma más de protección. Pero bueno, también acá lo que tenemos que tener en cuenta es que de alguna manera el lenguaje me tiene que dar la posibilidad de que esto quede protegido, ¿no? Bueno, creo que después de esto venía un ejemplo. Sí, acá teníamos este ejemplo donde en C o C++ lo que se agrega es esta condición de constante, ¿no? Decimos que es constante y esto es lo que hace que estos valores no se puedan modificar. Y fíjense que en este procedimiento los valores que recibo al ser constante, esto es lo que tenemos que tener en cuenta en la programación, es que los puedo usar, pero no los puedo modificar. Entonces, usa estos dos constantes, X, Y, para hacer ver una condición, que se cumple una condición, y luego la modificación es a través de otra variable, que en todo caso es la variable que va a estar devolviendo. Entonces, el lenguaje me tiene que dar la posibilidad de que algo sea valor constante para que detecte que no haya modificación, pero en la parte de programación me tengo que ocupar de alguna manera de usar ese valor para devolverlo, depende de lo que queremos hacer. Bueno, y esto tiene, de alguna manera, tiene la desventaja que por ahí requiere más trabajo para implementar estos controles, o sea, el lenguaje, lo que le decía recién, me tiene que dar la posibilidad, pero en la parte de programación le tengo que agregar algún control para que no haga lo que debe hacer. Y la ventaja es que de alguna manera estoy protegiendo los datos de la unidad llamadora al no hacer ninguna modificación. Bueno, el otro modo, habíamos visto que en modo de los datos teníamos el in, el out y el inout. En el caso del modo out también tenemos dos tipos de opciones, es decir, lo que me devuelve, pensemos lo que es la conexión es al final, o sea, yo llamo una subrutina, lo que me devuelve es o un resultado de funciones. Profe, Sí. tengo una duda sobre los anteriores, los IN. Sí.
Los controles, eso, si vos tratás de modificar el dato, ¿te da un error o como que no te deja? Sí, sí, o sea, en este caso que estaba permitido por el lenguaje y está la definición de const, sí, si el lenguaje no lo tiene, no tiene la opción, no lo vas a poder hacer porque el lenguaje no te lo permite y tendrás que hacerlo vos por el código, por codificación. Claro. O quizás creo una variable nueva con con el mismo nombre. Sí. Sí. Tipo, si yo trato de definir otra variable con el mismo nombre, serían distintas. Depende depende cómo le estés trabajando, pero por ahí lo que tenés que hacer es para evitar justamente lo que uno puede tener duda en el código es definirla distinta, porque también depende del entorno, o sea, habría que verlo, pero depende si realmente la definiste como local, digamos, habría que ver un ejemplo en particular. No tengo ahora un ejemplo para darte, pero lo podemos buscar. No sé si, Juan, ¿a vos se te ocurre algún ejemplo? No, lo que digo es que cuando vos definís una variable de entrada, ¿sí? Un parámetro in, por valor, supongamos. Entonces, ya en ese momento esa variable es local a la rutina, ¿sí? No deberías Claro. poder definir una variable con ese mismo nombre. ¿Se entiende, Claro. Juan? Sí, sí. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, tendría que haber error. Incluso en los lenguajes que permiten redefinir variables, ¿no? Tendría que dar error, sí, efectivamente. Vos estás volviendo a declarar una variable, a no ser que por algún lenguaje interpretado como JavaScript, habría que probar donde en realidad no se define la variable, sino que simplemente se le asigna un valor y puede ser de cualquier tipo. Pero un lenguaje compilado, por ejemplo, con Pascal o C, tendrías un error en ese caso. Ok. ¿Se entiende, Juan? No Sí, sé sí. si Sí, sí, sí. responde a tu pregunta. Bien, perfecto. Gracias. No, por favor. Bueno, entonces les decía que había en el modo out dos posibilidades que eran por resultado o por resultado de funciones, que es las que vamos a ver también con el ejemplo y con los registros de activación. En el caso del pasaje por resultado, el valor del parámetro formal, que va a ser el resultado de la rutina, ¿no?, de esa unidad de programa, se va a copiar, ¿no?, como me está devolviendo un valor, se va a copiar en el parámetro real cuando termina de ejecutarse esa rutina, o sea, esa unidad que llamamos. En este caso, el parámetro formal es una variable que es local a su entorno, y lo que tenemos que tener en cuenta, como lo vamos a ver en el ejemplo, es que como lo que me devuelve es un valor, no va a tener, en principio no va a tener un valor inicial, porque no recibe nada de alguien que lo llama, sino que va a devolver un resultado. Entonces, lo que hay que tener cuidado al momento de programar es de alguna manera inicializar esa variable, ¿no? Esto siempre y cuando el lenguaje no me permita inicializar por defecto. Pero ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Este también consume, en cuanto a las desventajas, que está puesto ahí, consume tiempo y espacio porque hace una copia. Acá la copia es de lo que está en el parámetro formal, lo va a copiar en el entorno del parámetro real. De alguna manera se debe asegurar que este valor inicial, ¿no?, el del... bueno, acá tendría un poco medio parecido a lo que vos preguntabas recién. Hay que asegurarse que el valor inicial de entrada del parámetro real no lo volvamos a usar en la unidad para otra cosa, o sea, estamos recibiendo ese valor. Bueno, desventaja, que podría, no sé qué más. Bueno, acá hay otra desventaja que la estoy viendo
que está acá en pantalla, es que depende del orden en que ejecute, si ejecuto los recibos de izquierda a derecha a izquierda, y llego a llamar una variable por alguna cuestión en el código de la misma manera, puede llevarme a errores. Y bueno, las ventajas es que protegen los datos y el parámetro real no se modifica en la ejecución, ¿no?, de la unidad llamada. Recuerden que este por resultado es el parámetro formal, lo copio en el real cuando termina o sea, finalización, al final de la ejecución de la subrutina. Si vemos este ejemplo, después ustedes lo pueden comparar desde la PPT, van a ver que tiene unas diferencias en la parte del código que se tuvo que agregar en esta parte en la programación. Ahora yo se los voy a explicar, pero como les decía recién, como el procedimiento lo que hace es devolver una función de alguna manera y no recibe valor, en el código tuvimos que darle un valor inicial, que en este caso, como estamos programando y sabemos lo que queremos hacer, tuvimos que inicializarlo porque no se lo estoy pasando, ¿no? Lo que estamos diciendo es que va a calcular algo partiendo de un valor, ejemplo, y volver un... Y después, también de alguna manera, en el procedimiento, recién al final va a dar un valor, y le pongo el valor que tengo que retornar. O sea que si comparan este código con el anterior, se van a encontrar con que hay un par de sentencias que están agregadas. Bueno, entonces vamos a ver en este caso, bueno, tenemos lo mismo, el registro de activación, tenemos la variable i que tiene valor 3, el procedimiento que lo llamamos P, acá se llama a PDI, y en el caso del procedimiento P, vas a tener la variable A, que es la que va a devolver, y otras dos variables que también define como... Entonces, cuando comenzamos a anotar esto, la variable A la estamos poniendo en 3, acá la estamos viendo, a A le sumamos 1, o sea que va a ir a 4, a la variable I la pone en 4 más 1, o sea va a estar en 5, y en ese momento a A le asigna el valor de I que es 5, estamos trabajando en el entorno del procedimiento P, y ahí finaliza el procedimiento, se libera, y ahí cuando se libera le está copiando el valor. O sea que acá estamos viendo el modo out, ¿no? Al finalizar este procedimiento devuelve el valor a la variable, ¿no? Entonces es lo que está puesto acá, se copia el valor del parámetro al desalocar el registro de memoria en el registro del procedimiento que lo llamó. Este es el caso de modo out, digamos, por resultado. Bueno, y ahí haría el print, imprime 5. Bien. Después tenemos el otro modo que es por funciones, por resultados de funciones. Nos referimos en este caso al valor que me devuelven las funciones, como si fuese un retorno de valor, y acá tengo, esto va a depender un poco del lenguaje, el resultado de la función en el lenguaje lo puedo devolver en el caso con un return, como el lenguaje es como en Python o en C, que lo tienen puesto acá. Y en otros lenguajes, por ejemplo, como Pascal, es por el nombre de una función. Acá tenemos justamente los dos ejemplos. En el caso de Pascal, defino la función, que le doy un nombre, y bueno, el resultado, digamos, de lo que me va a devolver es un entero.
y cuando asigno a la función, es una expresión que se la estoy asignando al nombre de esa función. Y en el caso de C, el resultado de esa función la estoy devolviendo a través de un return. O sea que va a depender del lenguaje cómo es esta devolución de resultado por funciones, ¿no? Bien. A ver si, creo que hay no sé si había un ejemplo, no. Después de esto tenemos el tercer modo, en el caso de pasaje de parámetros por datos, el modo INOW, que recuerdan que les dije hay una conexión al principio y una conexión al final. Puedo tener tres tipos de pasaje. Uno es que paso un valor y obtengo un resultado, el otro es por referencia y el otro es por nombres, y bueno, de cada uno de estos vamos a ir viendo algunos ejemplos. En el caso del el INOW, datos modo INOW por valor y resultado, lo que se hace es que cuando se invoca la rutina, el parámetro real le da el valor al parámetro formal, se genera una copia del dato y se desliga porque está la conexión al inicio en el INI. Luego la va a trabajar sobre ese parámetro formal, parámetro real porque está trabajando sobre su propia copia. Una vez que termina de ejecutarse el parámetro formal, le va a devolver un valor al parámetro real y lo vuelve a copiar en el entorno de la rutina, digamos, del llamante. Entonces, en este caso, decimos que hay una ligadura o una conexión entre el parámetro real y el formal cuando inicia la ejecución de la rutina y cuando se termina. En el medio no, es al inicio cuando la llamo y cuando la rutina o la función finaliza, ahí me devuelve un valor. Bueno, también lo que podemos decir es que el parámetro formal es una variable local, ¿no? que recibe una copia en la entrada del contenido del parámetro real y luego es local en la rutina que llamó, en la función o en la parte del programa que llamó, porque también hicimos una copia. Esto nuevamente tiene las ventajas y desventajas que mencionamos antes. En este caso la copia es doble, ¿no? Va a consumir tiempo porque copia en el in, copia en el out, pero también va a tener, como tiene desventajas, también tiene beneficios que por ahí estamos más protegidos en los dos lados. Vamos a ver un ejemplo por resultado. Bueno, el ejemplo creo que el código es menos el mismo. En este caso tenemos el programa principal donde tiene la variable i, la tiene en 3, va a llamar, tiene el procedimiento P, llama a P de i, ¿no? Y entonces en ese momento lo recibe con la variable a y se realiza la copia cuando se invoca la función, ¿no? Luego, fíjense que empieza la ejecución del procedimiento, acá lo llamó, pone a en 4, está trabajando con su variable local, entonces modifica el valor, a x es 4, se va a pasar así, y es igual al valor de x, y de a, el valor de y, o sea que va a modificar el valor de q y terminar poniendo 6. Cuando va a finalizar, libera y hace la copia en la variable local al procedimiento principal. O sea que cuando imprime, este imprime el valor de 6. Entonces acá estamos viendo que las formas de bajar los límites van a hacer que varíe el resultado en función justamente de lo que estamos haciendo. Bueno, acá tenemos otro ejemplo. Bueno, del modo valor resultado. Es otra forma de escribirlo, chicos, o sea, cuando hagan el registro de activación, pueden marcar
el punto de retorno, el link estático y el dinámico de acuerdo a lo que se esté trabajando, o si no, se puede marcar como que esa zona está reservada, por eso están los puntitos, es otra manera de ponerlo. En este caso tenemos un procedimiento A que tiene una variable m de tipo entera, que ya está colocada, tiene un procedimiento B, que va a ejecutar algo, y después vamos a tener que el cuerpo principal del procedimiento A pone la variable m, la pone en 4, y va a llamar a b de m o a b de 4, ¿no? Bueno, en este caso es cuando llamo a... el momento que llamo al procedimiento B, tengo que cargar el registro de activación. El procedimiento B tiene la variable J. Bueno, vamos a hacer el link estático, el link dinámico, de acuerdo a lo que corresponda. Recibe el valor BDM, el valor, dijimos que estaba en 4, o sea que se copia, el valor de M se copia acá. Comienza a ejecutarse el procedimiento, a 4, o sea, J le suma 5, va a pasar a 9, después a 9 le va a sumar el valor de M, que de alguna manera lo va a tener que ir a buscar, le da 13, y va a sacar con un write los valores de J y M, o sea que va a terminar imprimiendo los valores 13 y 14, o sea, lo va a resolver M. Cuando esta función finaliza, o sea, se libera esa parte del registro de activación, lo que va a hacer es hacer el write, sacar el valor de M, y en ese caso va a copiar, perdón, me faltó esto, va a copiar, cuando finaliza esto, copia el valor, porque es inow, ¿no? O sea, lo copió al principio y lo copia el valor al final, copia el valor y después que copia el valor, en ese caso saca el valor de M y en ese caso M vale 13. Justamente acá es que en inow, entonces lo que tienen que prestar atención es que se copia el valor al inicio cuando se hace digamos, el pasaje de valor resultado, y cuando termina la función tiene que copiar el valor en el registro de activación de la rutina o la parte del programa que estaba llamando. Bien. Después tenemos este otro en inow, tenemos dos más, que eran unos por referencia. En este caso, lo que tenemos que considerar que no es una copia por valor, sino lo que, como vamos a ver en el ejemplo, se pasa una referencia a una ubicación. El parámetro formal va a recibir en realidad una dirección que lo va a llevar, o sea, le va a apuntar al parámetro real. O sea, que no le estoy pasando un valor, sino le estoy pasando una referencia, una dirección. Que en algún momento va a haber que resolver. En el registro de activación, como vamos a ver ahora, entonces en vez de copiarse textualmente el parámetro, lo que se va a poner es esta dirección, este puntero al parámetro real. Y una vez que está en el parámetro formal, lo consideramos como una variable local que contiene la dirección a algo que va a estar en una no local, ¿no? Tiene una dirección a algo que está en la unidad que fue la que llamó. Entonces, es algo que está en un ambiente no local. Entonces, en cada referencia que voy a hacer al parámetro formal, va a ser una referencia a algo que está fuera de mi ambiente, o sea, a un ambiente no local. Entonces, esto nos implica algunas consideraciones, que cualquier cambio que yo realice desde el parámetro formal, desde la subrutina, me va a estar afectando el cuerpo, o sea, va a estar afectando en el parámetro real del llamador, porque voy a modificar algo desde mi función, pero como tiene un puntero hacia afuera, hacia algo no local, me va a estar afectando lo de afuera. Ahora vamos a ver con un ejemplo.
De esta manera lo que tenemos es que el parámetro real, entonces va a estar de alguna manera compartido por la unidad llamadora y la que llama, ¿no? Entonces, acá hay que tener como mucho cuidado, ojo, porque esto nos puede traer problemas, porque inadvertidamente podemos estar modificando cosas que no queremos modificar. Entonces, entre las desventajas, podemos decir que, bueno, lo que les decía recién, si yo modifico algo desde el parámetro formal, voy a estar afectando el real. Podemos llegar a perder el control de lo que estamos haciendo, porque es algo que es externo. Y lo que puede hacer es que el acceso a su vez por la indirección, ¿no? Porque tengo que de alguna manera resolver esta dirección, esto puede ser más lento. Y bueno, me puede llevar a cometer varios errores. Si desde el punto de vista que no se realizan copias de datos, o sea, de los parámetros, o sea, que tengo el puntero, puede ser que en ese sentido sea más eficiente en el tiempo. Pero bueno, puede llevar a distintos problemas. Y bueno, por ahí no estoy duplicando tanto la ocupación de memoria porque tengo como un puntero a una ubicación. Bueno, en este ejemplo, que es en este caso por referencia, volvemos a tener, bueno, prácticamente es el mismo código que no tiene diferencia. Tenemos la variable i en 3, tenemos el procedimiento P, y esta marca que pueden ver con líneas de puntos es que, como en este caso es por referencia, la variable que recibe el procedimiento P, sabemos que va a estar de alguna manera apuntando a algo del ambiente no local, que es esa variable que es la que va a recibir, ¿no? Entonces, cualquier modificación que se hace en el procedimiento, en la rutina, se va a ver reflejado en el ambiente no local. Entonces, cuando comenzamos a ejecutar acá, pusimos A, que es la del parámetro, la que recibe. A está en 4, entonces en vez del valor de A ponerlo acá, en realidad lo está reflejando afuera, en la rutina que llama. Luego hace X igual a A más 1, ahí lo van a ver, el valor me da 5, en realidad cuando va a buscar A tiene una referencia a I, entonces resuelve la referencia, le suma el valor 1. Después va a calcular, perdón, X, después va a calcular I, va a ser el valor de la variable X, que es local a su entorno, más 1, le va a dar el valor de 6, luego va a asignar a el valor de I, ¿no? Pero en ese momento, ¿no?, que va a finalizar, como el valor de, no es el A, no está acá, sino que está apuntando acá arriba, por el valor del resultado que me da de asignarle a A igual I, lo tenemos ahí arriba. Ya cuando retorna esta función, luego de len y retornan, el valor que estoy imprimiendo es el valor de I de la variable local. Entonces, acá están viendo ya por el funcionamiento que esto que fue pasado por referencia, si bien esto está reservado en el registro de activación, lo que tiene es un puntero a una variable que es no local, y es donde la estamos modificando. Esto es lo que les decía hoy, que puede, si uno no presta atención o no tiene cuidados, estamos afectando esto que nos puede llevar a algún error. Bueno, y acá es... Sí. Acá tenía una duda más que nada con esto de cómo se hace lo de la pila. ¿La A se marca así con la flecha o se pone como en el valor? Porque en el valor tiene el puntero, ¿no? Como decir que sí, dentro de A está I, o un puntero ahí. Sí. Ok. Sí. Después ahora vamos a ver otro ejemplo que igual ustedes cuando lo tengan que resolver, ya sea para la parte
del parcialito, y esto lo pueden poner así. Otro ejemplo que les voy a mostrar ahora, que lo hizo Vivi, que pone como un puntero, una flecha que está apuntando. La idea es que tengan tal concepto y también que vean cada uno de los modos del pasaje de parámetro de acuerdo al lenguaje y de acuerdo al modo me lleva a distintos resultados. Claro. Y como vamos a ver ahora en la que le sigue, que a veces el resultado, o sea, del código me puede dar el mismo valor, como fue el caso del valor resultado y el valor por referencia que hicimos recién. Si bien el resultado es el mismo, semánticamente, o sea, el funcionamiento distinto y los cuidados también al momento de programar pueden ser distintos, ¿no? Entonces, claro, podemos llegar al mismo valor de acuerdo a lo que estemos usando, pero semánticamente es distinto, y a veces vamos a ver, como en otros ejemplos que vamos a ver ahora, que el valor, de acuerdo a la técnica que se esté usando, es distinto. Claro. Bien. Bueno, acá creo que está justamente el ejemplo que te decía recién, que era el otro ejemplo que les había hecho Vivi y Ana Harari desde yo les digo Vivi, las dos somos Vivi, perdón, pero les hizo Viviana Harari cuando armó esta presentación animada. Acá tenemos otro ejemplo, otro procedimiento. Esto también es pasaje por referencia, un procedimiento A que tiene una variable m de tipo entera, un procedimiento B. Bueno, este procedimiento A inicializa m. Bueno, creo que es bastante parecida a la anterior. Me parece que está escrito distinto. Ahora que me estoy dando cuenta, bueno, creo que es muy parecido, pero es otra forma de mostrarlo, que lo pueden escribir para analizarlo de esta forma también. El procedimiento A tiene la variable m y un procedimiento B. En algún momento, cuando se comienza a ejecutar, m está en 4 y va a llamar a B. Recuerden que esto es modo inow por referencia, o sea que hay conexión al principio y conexión al final, pero lo que se hace es ese enlace, esa dirección a la variable, algo que es externa. Cuando llama al procedimiento B, se carga en el registro de activación. El procedimiento B tiene una variable J. Bueno, lin estático, lin dinámico, que lo pueden marcar también así. Y en este caso, esto es lo que te decía recién, tiene como un puntero a la variable m que está en otro, que es no local, ¿no? El ambiente no local. Entonces es otra forma de decir, en vez de ponerlo como lo puso con el puntero por afuera, marcó que acá adentro tiene una referencia a ese valor. Como se copia comienza a ejecutarse el procedimiento, parte del valor 4, así que m, acá j, que es 4, le suma 5, estamos con la variable j, ¿no? O sea que apunta acá, 5, después a j le suma el valor de m, que va a dar 18, porque j apunta a m, y m lo tiene que ir a su vez a buscar afuera, le da 9 más 9, 18, y en ese caso va a imprimir, o va a sacar en pantalla los 18, que sea el j, que es el que está en esta función, pero lo tiene que ir a resolver afuera, más el valor, digamos, local al ambiente no local, digamos, que estaría en el procedimiento A. Cuando finaliza, digamos, este procedimiento, libera esta parte del registro de activación y va a volver acá y va a tener imprimiendo el valor de m, que ahí es local, y le va a dar 18. Así que esta es otra forma de escribirlo con otro ejemplo para comprobarlo. Y después tenemos un caso más dentro del modo inow, que es el que se llama de pasaje por nombre. En este caso, el parámetro formal es sustituido textualmente por el nombre, la dirección del parámetro real. Se establece una ligadura entre el parámetro formal y el real en el momento de la invocación, porque es inow,
pero el valor, la ligadura del valor es al final. Se difiere hasta el momento que se realiza, se utiliza realmente, en que se utiliza en la ejecución, ¿no? Ahora vamos a ver un ejemplo. O sea que se hace al final, ¿no? Al final, cuando se resuelve ese nombre. Bueno, esto va a tener, como dice acá, distintos comportamientos, o lo que va a permitir compartir es que si lo que tenemos es un único valor, esto va a ser similar al pasaje por referencia, que es el que vimos anteriormente. Si es un valor constante, sería igual al pasaje de valor. Después, en el caso, como vamos a ver el ejemplo ahora, si tenemos un array, esto va a cambiar entre las distintas referencias porque nos va a permitir movernos con las distintas posiciones apuntando a ese arreglo. Así que podemos ver el ejemplo en este caso. Entonces, en el caso de que sea por nombre, lo vemos claramente cuando trabajamos con vectores. En este caso, este ejemplo de código, bueno, tiene la variable i, que es entera. Vamos a tener el procedimiento P, que es el que va a llamar. Como es, tiene también como la referencia, ¿no?, a esa variable. En algún momento va a resolver el nombre de esta variable i. Y después, en el espacio del registro de activación, va a tener una entrada para cada uno de digamos, de los elementos de este arreglo, que en este caso fue declarado un arreglo de elementos, ¿no? Entonces, el procedimiento, cuando se llama el procedimiento, se va a cargar el procedimiento, va a tener la variable a, que va a estar de alguna manera apuntando a esta variable, y va a tener el inicializado este vector de 3 elementos. Vamos a tener vec de 1, de 2, de 3, de n, para lo que tengamos. Cuando comienza esto a ejecutarse, tenemos acá el procedimiento P, lo que hace es que en vez de 1 lo pone en 0, después hace una referencia a, ¿no? Fíjense que acá es a menos 1, pero recuerden que a es el nombre está apuntando al nombre de esta variable, ¿no? Entonces, cuando hacemos a menos 1, lo que en realidad hace es referenciar esta variable y le resta acá el valor 1. Como la i la teníamos en 3, pasó a 2. Luego va a ser vec de i, que no la tiene acá, es a me lleva acá, va a ser vec de 2, le va a poner el valor de a. Y como a apunta a la variable i, la va a venir a buscar acá y pone que vec de 2 es 2. Luego hace que vec de a más 1, que es i, que la va a venir a buscar acá, le da vec de 3 y la pone en 1. Entonces, cuando retorna esto, ahí imprime i, y i es el valor local, o sea que imprime el valor 2. Entonces, acá de alguna manera van viendo que hace uso de esta variable i, que la va a buscar, la referencia por nombre, y la va a buscar a la rutina que llamó para resolver esto. Es decir, en el caso de que es por nombre. Acá tenemos otro ejemplo parecido, otra forma de hacerlo, también con un vector, que acá Viviana se los escribe de otra manera. En vez de escribirlo como lo tenían acá, a ver si puedo ir para atrás, en vez de tener cada una entrada en la pila, me he puesto así, lo pueden simplificar si lo tuvieran que hacer
para el examen. Bueno, en este caso tenemos un procedimiento A, que tiene una variable definida m de tipo entero, y tiene definido un array de 10 elementos, también de tipo entero. Tiene un procedimiento B, que recibe la J, que lo recibe por nombre, que va a ejecutar algo, y el cuerpo principal, donde lo que vamos a hacer es inicializar, digamos, este array con los elementos de 1 a 10, así que si empezáramos la ejecución, se carga el registro de activación con sus valores, tenemos la variable m, tenemos a como el arreglo, y el procedimiento b, y esto es otra forma de escribirlo, en vez de, para no ocupar tanto lugar, en vez de ocupar un lugar en la pila para abajo, lo pueden escribir también así, no pasa nada, para contemplar, analizar el comportamiento. Y bueno, ejecutan el for de 1 a 10, m lo tienen en 1, van a tener a de 1, ¿no?, en cada uno de los valores, así que m vale 2, lo repite 2, así hasta que llegamos a, que llega a 11, ¿no? Y ahí sale de este for. Bueno, en ese caso termina de inicializar y de cargar los valores en el registro de activación, pone m igual a 4, ¿no? Porque sigue la continuación, y acá lo que llama es de algo a lo cual le damos un nombre y lo que tiene que resolver. En este caso sería, está llamando al procedimiento B, y lo que le va a pasar es el valor de una posición del array que sería A de m. Entonces, cuando llama al respectivo procedimiento, se carga el registro de activación, está recibiendo la variable j. Bueno, j en realidad es un puntero a la posición, en este caso va a ser del array que recibe, que es a de m, que es la que va a tener que ir de alguna manera en algún momento resolviendo. Bien, ¿cómo? A de m que recibe al principio es A de 4, ¿no? Entonces, este A de 4 va a estar apuntando a este elemento del array. Entonces, después vamos a tener que J, que es A de m, le vamos a sumar 5, ¿no? A de m, que es esta posición, a 4 le sumo 5, va a pasar a 9, como está acá. Luego, suma m, que no es local, a este procedimiento, lo tengo afuera, a m le suma el valor de 1. Luego, a j, que en definitiva es el a de ese m, le suma m. Entonces, como este vale 5, me posiciono en a de 5 y ahí le va a sumar, ahí me perdí, le suma 5, el valor de m. Entonces, le da 10. Ahí tiene que sacar, digamos, mostrar los valores de j. J va a ser a de 5, que es 10, y m es no local. A esta la va a salir a buscar, imprime 5 dentro de este procedimiento. Cuando esto termina, finaliza, vuelve a la rutina que llamó y tiene que sacar el valor de m. El m que saca es el valor que tiene el local, que es el de esta variable. Entonces, de esta manera están haciendo referencia por nombre, ¿no? En este caso común de referenciando un array por el nombre y va a buscar el valor que lo tiene en un ambiente no local. Profe, sí. ¿Cuál es la diferencia bien con por referencia? O sea, porque el comportamiento es bastante parecido, ¿no? Se modifica el valor cuando lo modificas en otra. O sea, entiendo que se llama distinto, pero también. Bueno, pero el otro está referenciando solo una variable. Acá como... Acá le estás dando
J no es como un puntero, en este caso. Perdón, Viviana, ¿le puedo aclarar por ahí una cosita? Sí, No, por ahí lo que tiene que quedar en claro aquí es que justamente se llama por nombre porque vos lo que estás compartiendo con la unidad a la que estás llamando es el nombre de la variable, ¿sí? Es un string en realidad. Entonces cada vez que lo vayas a utilizar, ¿sí? Dentro de la rutina que lo utiliza como parámetro, tenés que revisar o ver qué significa ese nombre en la rutina que te llamó. Es parecida a referencia, pero a diferencia del pasaje por referencia, en este caso podría suceder distintas cosas que por ahí Viviana todavía no llegó a explicar. Ahora lo vas a ver en donde hay ciertas diferencias que se dan, que no sé si Viviana vos ya las mencionaste, cuando por ejemplo estás compartiendo una posición de un arreglo, ¿sí? No sé si Viviana llegaste a ese punto. no te entendí bien, Juan. Digo que hay una diferencia puntual en el pasaje por nombre y el pasaje por referencia, porque vos lo que estás compartiendo es un nombre, es un texto, ¿sí? No una referencia a una posición de memoria. Entonces, cada vez que vos tengas que utilizar ese parámetro, tenés que considerar qué significa ese parámetro en el que te llamó. Y justamente ese nombre, esa etiqueta que te están pasando puede variar en el transcurso de la ejecución, porque cuando yo te paso por parámetro el string, por ejemplo, ADI, ¿sí? Yo te estoy pasando el string ADI, que para vos es una posición de un arreglo, pero para mí como parámetro es un nombre. Bueno, ¿qué pasa si cambia ahí en el transcurso de la ejecución? La primera vez cuando te llame, ADI va a valer, no sé, iba a haber 5, entonces en la posición 5 del arreglo A. Pero supongamos que I cambió en el medio, ¿sí? Y pasó a ser 6. Entonces, ADI va a significar A en la posición 6 de tu arreglo. ¿Se entiende? Ahí es la gran diferencia que existe con el pasaje por referencia. Porque en el pasaje por referencia, una vez que vos definiste la referencia, siempre vas a estar escribiendo o leyendo del mismo lugar. ¿Me explico, Juan? Claro, claro. Sí, igual creo que es lo que viene ahora porque abajo apareció un texto en rojo. Ahora, por eso te decía, ahora Viviana lo va a seguir explicando, seguro. Ok, gracias, gracias. Bueno, ahí, ¿me escuchan? Sí, se escucha perfecto. Bien. Bueno, entonces, a ver si por ahí capaz que en esta parte está un poco la explicación. Hay diferencias entre la forma de pasaje por referencia y por pasaje por nombre. En el pasaje por nombre se evalúa el parámetro real en el momento apropiado, en el ambiente adecuado, ¿no? O sea, en el momento que se va a usar, que se dice como que es diferido. En la unidad de programa se sustituye textualmente el parámetro formal poniendo que apunta a tal lugar y se hace la ligadura en el momento que se utiliza. No es como en el pasaje por referencia que se liga en el momento de la entrada. Esto es al final. Y se dice que es un método más flexible, pero más lento, porque cada aparición del parámetro real se reemplaza en el cuerpo, ¿no? Y debe evaluarse cada vez que se lo use y lleva como más proceso. Es más difícil de implementar porque lo tiene que hacer cada vez el cálculo y por ahí esto lleva a que sea menos legible y por ahí es más confuso tanto para el lector o para detectar los errores. Y también que de alguna manera se usa capaz que esto es lo que vos querías decir, Juan, que se utiliza, hay una parte de código que se conoce como SAN, que es el que se ocupa de hacer esa transformación en el momento, digamos, que se va a usar. Es como un pedazo de código o un procedimiento específico que se ocupa de hacer en el momento que se va la ejecución y activarlo, ¿no? Y se evalúa en ese momento. Bien.
Y después nos queda el último de los modos, en el modo INAU, que es el pasaje de parámetros en funciones. En este caso, las funciones son como procedimientos o rutinas a los que les mandamos información, hacen algo y nos van a devolver un valor. Y esto nos va a permitir incorporar, por ejemplo, alguna operación en nuestro lenguaje. Bueno, una función sabemos que va a cumplir un determinado objetivo y esto no tendría que tener ningún efecto colateral y de alguna manera lo pasamos en parámetros en funciones. Y bueno, tiene de alguna manera la ventaja que no va a alterar ningún valor, ni local ni no local, solo va a producir un resultado y me los va a devolver. En este caso, como los parámetros son en funciones, los parámetros formales siempre son en modo in, o sea que porque van a usarlo, digamos, para hacer un cálculo y después ahí estarían terminando. Y tenemos, perdón chicos, si se llegara a permitir que el pasaje sea por referencia o por nombre, solamente en ese caso hacemos cálculos y se podría llegar a modificar la información del entorno de quien nos llamó. Y no debería suceder porque solamente deberíamos devolver un valor. Nos debería devolver un valor. Hay lenguajes, como siempre, tenemos que conocer el lenguaje con el que estamos trabajando y analizar si podemos tener algún efecto colateral. Y otra de las cosas que hay que tener en cuenta en el pasaje de parámetros en funciones es que también debería cumplirse con lo que es la ortogonalidad, el concepto de ortogonalidad, que es que todos los parámetros se puedan pasar en todos los tipos permitidos del lenguaje, ¿no? Permitidos por el lenguaje. Pero bueno, esto puede pasar que el retorno, digamos, de esta función no se pueda, como puede pasar en lenguajes como Pascal. Es un caso especial. Bueno, ya como para ir terminando de alguna manera, lo que es importante que vean, en el caso del pasaje de parámetros, va a depender un poco de cada lenguaje con el que estamos trabajando y por eso hay que conocerlos y van a tener distintas posibilidades. No les voy a leer todos porque los pueden mirar después, pero para que tengamos en cuenta algunas cosas, estas dos últimas slides le van a mostrar o les van a dar un resumen de los lenguajes por ahí que más pueden usar y cómo es el tipo de pasaje de parámetros. Y por ejemplo, bueno, en el caso del lenguaje C, el pasaje de parámetros es por valor. En el caso de que sea por referencia, en este caso se hace a través, en el caso de referencia, a través de punteros, o sea que el lenguaje ya les está marcando. O como les dije hoy, si se va a trabajar por valor constante, el C lo que te dice es que uses el const adelante de la declaración de la variable para que veas que esa es de tipo constante y que no la vas a poder modificar, pero vos en el código te vas a tener que ocupar de hacerlo justamente para no modificar esa variable. Bueno, en el caso de Pascal, por valor lo toma por defecto y si es el pasaje por referencia es opcional. Bueno, y así van a tener como, bueno, Java, Python, van a tener como distintas opciones, PHP, Ruby, Ada. Cada uno van a tener como distintas opciones y lo importante de esto es que ustedes van a programar en un determinado lenguaje, tienen que conocer el lenguaje, ver las opciones, ver cuáles son el pasaje de parámetros que tiene permitido para que ustedes le van a sacar más uso a uno o a otro, ver la forma en que lo tienen que escribir para el lenguaje,
si lo usa el modo in, el out, porque eso les va a delimitar la forma que lo van a usar, y lo mismo es que los que les decía hoy, si van a migrar un código de un lenguaje, lo tienen que pasar a otro, también van a tener que adaptar todas estas cuestiones del código para no tener estos efectos colaterales por la propia, digamos, forma de cada lenguaje de programación. Entonces, de alguna manera esto es para que entiendan que cada lenguaje tiene su forma de trabajar, su forma de definirlo, su forma de usarla, su forma de controlarla, y eso es lo que tienen que ir aprendiendo en cada uno de los lenguajes y lo que van a usar. Bueno, con esto terminamos, no terminamos, la próxima clase, Juan, esperen que yo tengo que dejar de compartir, va a seguir, va a dar el repaso, creo que das vos, ¿no? La próxima clase, Juan. Sí, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos hoy. Vamos a terminar de ver algunos conceptos más acerca de parámetros y vamos a empezar con lo que sería la teoría de tipos de datos. Sí. Ok, perfecto. A ver, tengo que dejar de comprarte. Sobre las MT, en principio, le contesto a Juan José Ignacio Borrajo. En principio estamos terminando de corregir. Ahora en breve les vamos a compartir los resultados, ¿sí? Los van a poder ver desde la plataforma, así que no va a haber problema por eso. Bueno, perfecto. No sé, si querés cortar la grabación, Juan, no sé si puedo hacerlo yo.